El tema que tocamos fue reacciones químicas y hoy lo que vamos a hacer es balancear las famosas ecuaciones, porque podíamos representar, por ejemplo, la oxidación, la fotosíntesis, la podemos representar, pero necesitamos una ecuación química. Y a veces las ecuaciones químicas no están balanceadas. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos la cocina, el auto, un encendedor, estamos hablando de una de las reacciones más populares conocida como la combustión. Aquí, por ejemplo, he colocado una ecuación química de una combustión. Pero si te das cuenta, la cantidad de carbonos que tenemos en el lado inicial, conocido como el lado de los reactantes, no es igual a la cantidad de carbono que está en el lado del producto. En el lado inicial tenemos 4 carbonos y en la parte final, en el CO2, solamente hay un carbono. Lo mismo pasa con la cantidad de hidrógeno. En el lado inicial tenemos 10 hidrógenos y en la parte final, aquí en la molécula del agua, solamente hay 2 hidrógenos. Entonces, nuestra misión el día de hoy es realizar un balance. Y empiezo con esta pregunta, porque la semana pasada habíamos visto que hay reacciones que se pueden clasificar como exotérmica, endotérmica, y ahí teníamos la más popular, que es la de combustión. Y esta es justamente con la que empiezo. A ver, ¿qué tipo de combustión es esta? ¿Se acuerdan? En la clase anterior decíamos que fijándonos en la parte del producto, podemos saber si es una combustión completa o incompleta. ¿Quién se acuerda? ¿Es completa o incompleta para colocar el verdadero o falso en la primera proposición? Pueden colocar su clave en el chat o pueden activar el aula. La primera, ¿es una reacción de combustión completa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Porque la primera proposición corresponde a clase de la semana pasada. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Cómo me daba cuenta de eso? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo me daba cuenta? Fíjate en la parte del producto. Si en este lado del producto tú encuentras, si en ese lado del producto tú encuentras que los resultados o el producto es CO2 y agua, sí va a ser clasificado como combustión completa. Pero si tú encuentras que en el resultado solamente tenemos monóxido, ahí no vamos a tener una combustión completa, sino incompleta, ¿ya? Entonces voy a colocar por aquí. Este producto está señalando que la combustión es completa. Entonces la primera proposición es verdadera. Toda combustión, así no lo coloquen, toda combustión va a liberar energía. Así que por aquí, si no lo hayan puesto, debe liberar energía y tú lo sabes porque has encendido en algún momento la cocina y has visto cómo sale ese calor. Así que la segunda también va a ser considerada verdadera. Pero para poder contestar la tercera, eso ya corresponde al tema del día de hoy. Es necesario que yo haga un balance, que empiece a colocar aquí delante los famosos coeficientes de tal manera que iguale la cantidad de carbono. Por ejemplo, como veo que en el lado inicial hay 4 carbonos, entonces en la parte final voy a colocar un 4, aquí delante. De esa manera tengo la misma cantidad, 4 carbonos, 4 carbonos. Ahora, el hidrógeno. Como en el lado inicial hay 10, en la parte final solamente hay un 2. Si tú le pones aquí delante un 5, ese 5 multiplicado por el de abajo va a tener un total de 10 hidrógenos el lado del producto. Y con eso tendría la misma cantidad que está en el otro lado.
¿Me pueden ayudar y decir cuántos oxígenos hay en el lado del producto? Fíjate, por favor, si aquí debe multiplicar y aquí solamente tenemos uno. Dime, ¿cuántos oxígenos hay en el lado del producto? ¿Quién me ayuda? Chicos, gracias. 10. 4 que puse adelante por 2. 4 por 2, 8. Porque se multiplica. 8 más 5 que puse adelante por el 1 que está aquí. Entonces tendría un total de 13. Así es. Ahora lo borro, porque ya te diste cuenta que hay un total de 13. El numerito que se pone adelante siempre se multiplica por la cantidad que aparece abajo, lo que tú llamas en el tipeo subíndice, ¿ya? Entonces, 4 por el 2 hay 8. 5 por el 1, 5. 8 más 5, 13. El número que yo ponga aquí adelante debe ayudar a completar. A ver. El número que yo coloque aquí delante del oxígeno debe ser capaz de igualar los 13. Pero sabemos que si tú buscas algún número entero aquí delante, no te va a salir que multiplicado, por ejemplo, pongo un 6. 6 por 2 solamente tendría 12, profesora. Y mis compañeras han dicho que en el otro lado hay 13. Entonces ponga 7. 7 por 2 ya pasó. No te preocupes si por ahí el número que tú necesitas incluso es un decimal o fracción. Por ejemplo, yo podría colocar aquí 13 medios, ya que este número, así sea fracción o decimal 6,5, multiplicado por el 2 de abajo, me va a dar la misma cantidad que hay en el otro lado de oxígenos. Y por aquí se quedó con el 1. Yo ya hice mi balance, pero estos numeritos tienen que ser enteros. Así que para no malograr el balance que hice, a todos los coeficientes los voy a multiplicar por 2. Si yo multiplico a todos los coeficientes por 2, a todo lo que aparece aquí, hay que multiplicarle por 2. Ya no tendrías que preocuparte por esa fracción. Su coeficiente ya no sería 1, ahora sería un 2. Su coeficiente ya no sería 13 medios, ahora sería 13. Su coeficiente ya no sería 4, ahora sería 8. Su coeficiente ya no sería 5, ahora sería 10. Entonces, ¿qué método he utilizado? He utilizado el famoso método del tanteo o simple inspección, el cual te dice para poder igualar simplemente coloco un número delante que sea el más adecuado. Este número que tú pongas adelante, el famoso coeficiente, recuerda que multiplica incluso a esos subíndices o numeritos que aparecen abajo. ¿Qué orden debo seguir? Se recomienda primero empezar con algún metal, luego con un no metal, luego con el hidrógeno y dejar al final el oxígeno. Por eso te diste cuenta que empecé con el carbono, empecé a verificar 4 carbonos, 4 carbonos, puse un 4. 10 hidrógenos, puse un 5 para que tengan la misma cantidad. Y al final empecé a igualar la cantidad de oxígenos. Esa es una recomendación, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo la última? El coeficiente mínimo entero, justo yo tengo aquí abajo ya los coeficientes, pero enteros. Del comburente. ¿Quién es el comburente? En la combustión, sea completa o incompleta, los participantes llevan un nombre. El que se va a quemar, por ejemplo, metano, propano, butano, gasolina, petróleo, todo lo que usamos para quemar, lleva el nombre de combustible.
En cambio, el que ayuda a que el otro se queme, el cual no nos cuesta, me refiero al oxígeno, él es el llamado comburente. Una combustión necesita de oxígeno, porque si no hay oxígeno, no hay fuego. Así que, combustible y comburente, ya sabemos cuál es el nombre de cada uno de esos reactantes. En la última dice, el coeficiente mínimo y entero del comburente, entonces va a ser 13, eso es verdadero, ¿ya? Entonces, mira, sin querer hemos empezado con una pregunta que ha jalado el tema de la semana pasada. La semana pasada hemos presentado que las reacciones químicas, cambios químicos o fenómenos químicos, incluso combinaciones, también se les llama química, pueden ser clasificadas de distintas maneras. Adición, descomposición, esos términos era cuando te dabas cuenta según la naturaleza del reactante. Digamos que la más popular es decir exotérmica o endotérmica. Para poder contestar que es exotérmica, tienes que saber que libera energía. Y no solamente hemos jalado la clase de la semana pasada, sino que ahora lo que vas a hacer, por favor, busca una hoja, tu cuaderno, busca tu lápiz, porque voy a pasar y tú vas a intentar hacer el balance. Recuerda, empieza a colocar un número delante, pero ese número que tú pongas adelante no siempre va a ser entero. Ya te diste cuenta que por aquí no podía poner un entero porque no me iba a dar la cantidad del otro lado. Si quieres pones decimal o pones fracción, pero después multiplicas a todo por 2 para que se vaya ese decimal o fracción. Además, trata de equilibrar, de balancear, de igualar elementos diferentes al oxígeno. Deja el oxígeno al final. Hidrógeno y oxígeno quedan al final. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Están ahí? A ver, levanten las manitos ya que no quieren contestar para saber Sí, que no estoy solo. Ay, cielo, Daniel. Son los dos. Ahora sí. Ya tengan su hoja y tú vas a intentarlo, ¿ya? Porque no es el único método. Hay métodos que son ya con la carga, con el estado de oxidación, que lo vamos a ver al final. Pero sí o sí te tienes que defender con este método conocido como el tanteo, porque tú no puedes seguir avanzando en los temas que son fijos. Estequiometría en un área de San Marcos, que ha sido hace poco el examen, ha venido hasta 2 preguntas en un área. Creo que fue una de ingeniería. En todas las áreas ha estado el tema de estequiometría. Y para poder hacer el tema de estequiometría, que es la otra semana, es necesario que sepas hacer tu balance, así sea por el método más sencillo, que es el tanteo. Ese es el que yo he usado, ¿no? Así que paso. Siguiente ejemplo. Tienes que realizar el balance y vas a indicar la suma de los coeficientes que has puesto. Te voy a dar 2 minutos. Si tú pones en el chat la suma de los coeficientes, significa que te han salido muy bien los números que has puesto aquí delante, ¿ya? Minuto y medio mejor, porque así duran las preguntas de los exámenes de admisión, sobre todo de San Marcos, ¿no? 1 minuto y medio aproximadamente. Contabilizando, inténtalo. Inténtenlo, chicos.
A ver, ¿quién es el primero que contesta? Les queda 40 segundos. 10 segundos. Y se acabó el tiempo. ¿Alguno de ustedes realizó el balance o qué se está complicando? ¿Con quién empiezo? Ah, por aquí tengo una respuesta. Gracias. María Paz nos dice que la respuesta es 19. ¿Quién más? Como te dije, la recomendación de este método llamado tanteo o simple inspección es dejar al final al hidrógeno y al oxígeno. Entonces me conviene empezar con el carbono. Como por aquí tengo 6 carbonos, le voy a poner aquí delante un 6. Ahí está, 6. Ahora tenemos la misma cantidad. En hidrógeno tenemos en la famosa glucosa, porque esta es la glucosa. Ahí tenemos 12 hidrógenos, entonces también le pongo un 6. Porque si yo le pongo un 6, este 6 multiplicado por el 2 de abajo, me van a dar los 12 hidrógenos que hay en el otro lado. Ahora, el oxígeno. El oxígeno entonces tendría, voy a hacerlo en verde, 6 por 2 serían 12 más 6 por 1, porque aquí yo no veo numerito, así que debe ser el 1. 12 más 6, 18. Antes de ponerle aquí un número adelante, recuerda que ya en la glucosa tú tienes 6 oxígenos. Aquí ya tienes 6. Entonces, aquí solamente faltarían 12 para tener la misma cantidad que en el otro lado. Entonces le voy a poner un 6, porque 6 por 2, ahí están los 12, más los 6 que ya están en la glucosa, que no los voy a tocar porque si no malogro la cantidad de carbono y de hidrógeno. Con eso se completarían los 18. Y aquí me queda 1 y este 6 que lo puse. La suma de coeficientes es igual a 6 más 6 más 1 más 6, 19. Listo. Lo intentaron. Solamente tengo una respuesta por aquí. Tienes que intentarlo, si no, ¿cómo vamos a avanzar la otra semana? ¿Ya? Siguiente ejemplo. Los coeficientes mínimos ya te dice enteros. Parece que aquí vamos a utilizar como el primer ejemplo que te puse. Parece que aquí lo que vamos a hacer es colocar en algún lado la famosa fracción o decimal, ¿ya? A ver, fíjate, inténtalo. ¿Me puedes decir con qué elemento podría empezar a verificar? ¿Con qué elemento empezamos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué elemento verifico? ¿Qué elemento me fijo si está con la cantidad adecuada?
la recomendación era que el hidrógeno y sobre todo el oxígeno queden al final. Entonces me fijo en el nitrógeno. Una N por aquí y una N por aquí. Nitrógeno está en igual cantidad. Hidrógeno. Hidrógeno hay 3, hidrógeno hay 2. Creo que aquí me conviene homogenizar eso, ¿no? Porque por aquí hay un impar y por aquí hay un par. ¿Qué te parece si pongo por aquí un 2 para tener la cantidad de 6 hidrógenos, porque esto va a multiplicar? Y por aquí un 3 para poner 3 por 2, 6 hidrógenos. Pero si yo pongo aquí delante un 2, ya va a alterar la cantidad de nitrógeno que tenía. Ahora mis nitrógenos van a ser un total de 2, así que pongo un 2 aquí para que sea lo mismo. Y reviso. Nitrógeno 2, nitrógeno 2. Hidrógeno 6, hidrógeno 6. Pero ahora el problema va a ser el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en el lado del producto? ¿Quién me dice? En el lado del producto, en la parte final, ¿cuántos oxígenos hay? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos oxígenos hay, chicos? Hola. 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. Gracias, María. Entonces le voy a poner aquí 7 medios, porque de esa manera consigo la misma cantidad que en el otro lado, con esa fracción o con un 3,5. Como ya sabemos, tengo que multiplicarlo todo por 2. Los coeficientes siempre van a ser los mínimos valores enteros. Además, el ejercicio me dice, realice el balance y los coeficientes mínimos enteros. Si yo multiplico por 2, ya me estaría quedando un coeficiente de 4, un coeficiente de 7, un coeficiente de 4 y el otro de 6. Así quedaría. Si te piden la suma de coeficientes, te fijas bien porque algunos piden suma de coeficientes en restantes, otros suma de coeficientes en productos. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Para pasar al siguiente método. A ver, levanten la manito, si están ahí. Hola. Abril, Cielo, Daniel, María Paz, Del Piero. ¿Se entendió? Xiomara. Gracias, Del Piero. Ya. Este queda para ustedes como tarea. Aquí te dice utilizar el método del tanteo. ¿Ya? Vamos a pasar, y aquí hay otro. Hay 2 ejercicios que te he puesto como tarea, para que los revises. Van a ser mucho más fáciles que el que yo he realizado, ¿no? Es solo para practicar. Si no te sale el balance por el tanteo, no es que, pero yo he practicado y no me sale. No es que no te salga porque seas malo. Lo que pasa es que a veces hay ecuaciones químicas o que son muy largas o que tienen muchos elementos o que por ahí es necesario utilizar otro método, porque lo más importante es el tiempo en un examen, ¿cierto? Entonces tenemos otro método que ya lo vas a utilizar, sobre todo cuando veas que con el tanteo no sale, pero para poder utilizar el método redox es necesario recordar que tienes que buscar la carga. La semana pasada me parece que les dije hay que buscar la carga, hay que recordar el tema de nomenclatura.
Porque si no buscamos las cargas, no podemos utilizar el método redox. Cuando el elemento estaba solito, cuando tú ves un elemento solito, así como mi ejemplo que es el hierro, su carga es cero. Puede ser un oxígeno, un hierro, un nitrógeno, pero si está solito, su carga es cero. También recuerda que el estado de oxidación que más usa el oxígeno es el -2. Y por eso es que si tú necesitas del que está al costadito del oxígeno, la suma de cargas te daba cero. Esas eran las reglas básicas para poder encontrar las cargas. ¿Qué más necesito? Necesito saber que si comparamos el número, si comparamos la carga, por ejemplo, mi elemento tenía primero una carga de +3 y luego tiene carga 0. A ese proceso de disminuir la carga, el estado de oxidación, se le conoce como reducción. Cada vez que disminuye, que baja la carga. Pero cada vez que aumenta la carga, si estaba en 0 y pasa a un +3, un +4, un +1, si aumenta esa carga, a eso se le llama oxidación, ¿ya? Vamos a utilizar un ejemplo para ver cómo vas a poner en práctica el famoso método redox. Pero necesito que me ayuden, me abandonen. Para eso tengo aquí una ecuación, la voy a escribir. Y de repente ustedes pueden utilizar el tanteo. De repente un alumno dice, me gustó el método del tanteo, voy a practicarlo. Solo es jugar, poner números que ayuden a igualar. Y lo hace. Se vuelve tan bueno con este método que yo le presento esta ecuación y él o ella lo balancea. Pero hay otros alumnos que van a demorar. La mayoría demora en hacer el balance de esta ecuación. Se demora. Y si se demoran, ya para un examen de admisión, no sería un método adecuado el tanteo. A ver, si no puedo hacer el tanteo, entonces voy a utilizar el método redox. Primer paso, debo señalar las cargas. Si hay cambio de cargas, yo puedo utilizar el método redox. Si no cambian las cargas, no lo puedo utilizar. Solo se utilizan reacciones redox. Por ejemplo, este elemento que es el azufre está solito, así que su carga por aquí es 0. En cambio, el azufre que estaba antes, lo veo acompañado del hidrógeno. Como el hidrógeno tiene carga +1 y todo sumaba 0, entonces aquí el azufre tenía carga de -2. Repito, la suma de cargas o de estados de oxidación daba 0. Pero como el oxígeno tiene una carga popular que es -2 y el hidrógeno también tiene una carga popular que es +1, entonces yo digo, aquí el hidrógeno ha tenido +1, 1 por el 2 de abajito, y para que todo sume 0, la única carga que puede ser posible para el azufre es el -2. Yo ya veo ahí cambio de cargas. Otro elemento que podría cambiar su carga es el nitrógeno, porque generalmente los hidrógenos y los oxígenos no cambian. Entonces digo, ¿cuánto será la carga de él? Si no te acuerdas, tú lo haces aparte. Dices, a ver, el hidrógeno +1, oxígeno -2 y armas tu ecuación. 1 más la nubecita, -6 igual a 0. Nubecita es igual a +5. Porque recuerda que la suma daba 0. Eso tú lo tienes que hacer aparte, pues eso ya lo viste en nomenclatura. ¿Cuánto salía? +5.
Por aquí la carga más 5. En el otro lado, si el oxígeno es -2, el nitrógeno es +2. Listo. Una vez que tú ves el cambio de las cargas, dices, puedo utilizar el método redox. Si quieres, incluso bajas solo al elemento o bajas a todo para que no te confundas. Dices, a ver, vamos a comparar qué ha pasado con el nitrógeno. El nitrógeno tenía carguita de +5 y luego tiene carga de +2. Ah, esta es una reducción, profesora. Yo veo que aquí está cambiando. Se reduce. Hay una reducción. Hay una ganancia de electrones. ¿De cuántos electrones? Una diferencia de 3 electrones. Ahora bajo al otro. A ver, el otro es el sulfuro y el azul. Primero él tenía una carga de -2 y luego tiene una carga de 0. Si comparamos sus cargas, esto se llama oxidación porque veo un aumento. Hay una diferencia de 2 electrones. Pero la cantidad de electrones que alguien pierde debe ser igual a la cantidad de electrones que el otro gana. Así que esa cantidad debe ser un mínimo con un múltiplo. Debe ser un número que involucre el 3 y el 2. Ah, entonces, el número de electrones transferidos realmente es un 6. 6 es el mínimo con múltiplo de 3 y 2, ¿cierto? Para poder igualar a la cantidad, mira lo que voy a hacer. Voy a multiplicar a él por 2. Y ese 2 lo pongo aquí delante. Me ayuda como un posible coeficiente. Para poder igualar a la cantidad de electrones, por 3. Ese 3 lo pongo aquí delante. Entonces el método redox me va a ayudar a conseguir posibles coeficientes. Ahora ya sé que el coeficiente que puedo colocar aquí es un 2, un 3, un 3 y un 2. De repente, si lo hacía con tanteo, no se me hubiese ocurrido poner un 3 por aquí. Pero gracias a que intento igualar la cantidad de electrones, porque veo que el nitrógeno ganaba 3 y el azufre perdía 2. Así que para poder igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, que realmente eran 6, usé el número 2 y usé el número 3. Pero esos numeritos que me ayudan a igualar son los posibles coeficientes. Pregunto, ¿ya está balanceada? A ver, ayúdenme. Fíjate si ya está balanceado. Hola, dime si ya está balanceada. Fíjate por favor en los oxígenos, si están iguales en ambos lados, antes de terminar. ¿Sí o no? ¿Cuántos oxígenos hay en el lado inicial? 2 que puse adelante por el 3 que está abajo, hay 6. Mientras que en la parte final solamente tengo 2 aquí en el monóxido de nitrógeno y me estarían faltando 4. 4 por 1 más 2, ahí sí completo los 6 igual que en el otro lado. Pero este lo he puesto con otro color para que te des cuenta que esto ya lo completé con el tanteo. Al final puedo utilizar mi tanteo si todavía está faltando el famoso balance. ¿Se entendió, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Lo que tienes que practicar es ver cómo salen las cargas, que es en nomenclatura lo que hemos visto.